No me olvides que aún escúchame, soy tu Dios. Que los sueños que te di. Saludamos a esta hora de la noche al Señor, cerremos nuestros ojos, dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo. Si es posible, vamos a un lugar donde podamos estar en esa intimidad con el Señor. Regalémosle al Señor, que es un regalo para nosotras mismas, este momentico, este espacio, este encuentro maravilloso con el Señor, con el amado. Hoy es una noche hermosa, un tiempo, un momento donde el Señor nos da esa instrucción tan bella y tan necesaria para nosotras en la sanidad de nuestra persona, de nuestro ser. Y qué lindo que también nos lleve esa sanidad familiar, esa sanidad que tanto necesitamos de nuestra historia familiar, de nuestra sanidad familiar. Y clamamos en esta noche por esta gracia sanadora que tanto necesitamos. Gracias Jesús, gracias Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu grandeza, Señor. Gracias por este día en el que has movido, Señor, nuestro corazón para amarte, para conocerte más. Pedimos en este momento tu Espíritu Santo, Paráclito, en Espíritu de Dios. Enciende nuestro corazón, purifica nuestros sentidos. Guíanos, instrúyenos, Espíritu Santo. Permítenos ese entendimiento para conocer lo que no necesitamos, para también sacar de nuestra vida aquello que nos aleja de esa gracia sanadora, de la gracia divina, de ese amor del Señor. Gracias, Señor. Pedimos a ti también, Madre de los cielos, Madre nuestra, tu intercesión para esta sanidad que necesitamos. Acudimos a ti, Madre, a ti, San José, a la familia de Nazaret, que interceda por nuestras familias, por nuestras vidas, con su gracia protectora, con su gracia sanadora, con su santa gracia. Te pedimos, Jesús, que selles con tu sangre preciosa cada lugar, de cada corazón, de cada alma que se ha conectado a esta transmisión, que ha llegado a este lugar, por cada una de nosotros, Señor, nuestros hogares, nuestras familias, todo nuestro alrededor, nuestras casas, el lugar de trabajo, el lugar que frecuentamos, donde lleguemos, de donde salgamos. Séllalo con tu sangre preciosa, Señor. Ponemos en tus manos, Madre de los cielos, por tu intercesión, todas nuestras necesidades, intenciones, cada momento de nuestras vidas, por lo cuales estamos pasando alguna angustia, preocupación, desorden. Allí estás tú, Madre Santa, para arroparnos con tu manto, para protegernos con tu manto maternal. Gracias, María, gracias, Señor. Gracias por este momento.
Gracias Espíritu Santo, invítalo. Solo tienes que decirle, ven Espíritu Santo. Mientras yo hago esta ejaculatoria, hazlo con mucha fe. Él es quien te inspira. Él es quien te da esa luz, ese entendimiento, ese conocimiento necesario para este momento, para cada momento de tu vida. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. A ti, Señor, sea toda la gloria, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, bienvenidas todas a este espacio, a este momentico pues que nos regala el Señor de nuevo para poder entender mucho estos ciclos que nos ha permitido el Señor disponer, ¿cierto?, de nuestra sanidad. Entonces empezamos este camino de Magdala con nuestra sanidad en la relación con la madre. Empezamos con la relación, sanando la relación del padre. Seguimos con la sanación de la madre, ahora con la sanidad de la familia. Y todo momento en nuestra vida es necesario sanarlo, ¿cierto? Todas nuestras relaciones. Entendimos cómo afecta nuestra vida, pues, día a día, nuestra vida personal, familiar, afectiva, laboral, aún espiritual, nuestra vida también en lo físico, el cuerpo, nuestra mente, cómo afecta también esa relación con nuestro padre, las heridas que tenemos desde allí, antes de ser concebidas, en la concepción y en la niñez, ahora en la adultez, con nuestra madre. Y ahora también sabemos que todas tenemos una historia familiar y yo quiero que partamos de hoy, si trajeron la Biblia, y si no, vamos a partir de la invitación, Hechos 16:31, aquí lo tengo. Y vamos a partir de este versículo. Ellos le contestaron, es Hechos 16:31, ¿cierto? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Iniciamos este ciclo de sanidad familiar hace 15 días y empezamos con una historia. ¿Recuerdan la historia? No, la historia de José. Bueno, también qué rico haber conocido la historia de San José, que también es una historia hermosa de la familia de Nazaret para entender y llevarnos a la sanidad. Pero el Señor, el Espíritu Santo, inspiró la historia de José. Hicimos un recorrido así muy rápido, no quisimos como profundizar en las heridas que empezaron a darse en este hombre de la Biblia, desde, imagínense, en el Génesis. Y resulta que era una familia, 12 hijos, un hijo muy preferido, yo no sé si fue un error, yo creo que no creo que haya sido tan error, no lo creo. Esos son los planes del Señor, después lo entendimos, vamos a entender por qué. Y el ejercicio era ¿cuál? Que todas estudiáramos, leyéramos la vida de José, para no profundizar pues como en ella. Entonces, y yo no tener que aquí hacer las carreras, hacer el recorrido, sino que ya sepamos los detalles de esta historia. Iniciamos que allí en esta familia, ¿qué había? ¿Qué era lo primero que había en esta familia? ¿Cuál era el vicio más arraigado en esta familia? Los celos, ¿cierto? Los celos por José, por su padre, pues que él tenía una preferencia por este hijo, era el penúltimo de los 12, el último, el más pequeño era Benjamín,
Y seguramente habían razones, ¿cierto? Por su madre, bueno. Sin embargo, yo como mamá, pues no es que uno tenga preferencias. Todas amamos de una manera tan profunda, pero hay unos que requieren un poquito más de atención que otros. Y seguramente esto siempre lo va a decir nuestro corazón. Así la razón lo veamos desde otra forma, pero ese es el amor. Y resulta que dentro de estas empezamos por esa envidia, por esos celos. Hay un gran padre de ese vicio que puede ser cuál, llamémoslo que de la soberbia, ¿cierto? Entonces allí entendemos, hicimos un recorrido también de los vicios que se generan, la raíz de los vicios antes de la concepción. Cuando nosotros queremos o iniciamos, muchas personas, muchos predicadores o muchas personas que profundizan en la palabra, teólogos y todo eso, querrán estudiar un poco más profundo de una manera diferente, pero eso pues lo ha inspirado el Señor. Y entonces lo tomamos de vicios y virtudes de Conchita Cabrera, todo esto como así, cuando salen estos vicios, recuerden que son unas etapas, yo les envié, les compartí el cuadro de vicios y virtudes para entender también la raíz del origen pues, de nuestras heridas y nuestros vicios. Y de allí importante, de acuerdo a esas etapas de nuestra vida, sanar y por qué salen. Entonces allí empezamos a decir, a comprender, y siendo más conscientes de eso es como más, digamos, fácil desde la conciencia entrar en esa sanidad. Entonces nuestra historia familiar la retomamos desde antes, desde nuestra concepción. Y hicimos un listado pues de vicios, ahorita más adelante pues lo vamos a volver a retomar, y entonces vamos entendiendo que también debemos construir y entender nuestra historia familiar. Y empezamos con la de José, como pudo haber sido también una familia que hubiéramos tomado como la de Job, ¿cierto? O como la de muchas otras personajes, ahorita hablamos de la familia de Nazaret. Pero bueno, tomamos este modelo de familia. Entonces viene problemas en una familia. ¿De qué? De celos, envidia. Yo pienso, puede decir, de ese amor, esa carencia puede ser de amor a sí mismo. Muchas cosas pueden estar sucediendo en esto, pero digamos que esto es uno de los desencadenantes para toda esta situación pues, que vivió José. Entonces, bueno, se vino ese intento de deshacerse de él, de hecho lograron hacerlo, gracias a Dios, los no eran los planes del Señor, bueno, él fue vendido, pero para que se cumplieran los planes del Señor. Y quedamos, cuando fue vendido, estos hermanos se devuelven a su casa y por allá llega un mensajero a decir, encontramos este vestido lleno de sangre y sabemos por qué. El padre en su duelo y en un luto profundo, era inconsolable pues su tristeza. Bueno, esta historia de esta familia continúa, pero pasamos a esta segunda parte de José. Y vamos a entender que Dios siempre tiene el control. Por la historia más dramática, catastrófica, bueno, de calamidad que vivamos en nuestra vida, Dios siempre tiene el control. Y Dios para nosotros siempre quiere que nuestra sanidad, lo mejor y la restauración. No solo nuestra, la de toda nuestra familia, o sea, la de todos sus hijos. Y José, allá donde llega y se encuentra, imagínense el control, Dios cómo tiene el control. Y para cumplir sus planes, digamos que llega a un lugar, una cárcel, digámoslo así, llega a ese lugar para ser esclavizado, no sé pues cómo, qué palabra usar para esta manera de que iba a ser utilizado, pero miren, se gana la confianza, dice la palabra, del carcelero.
se gana la confianza. Y resulta que una crítica grande, bueno, ustedes saben por qué empezó los celos y la envidia de sus hermanos por José. Imagínense, bueno, de pronto tenía algo que ver. Lo primero es que sí se veía la preferencia de su papá por él, porque en la manera de tratarlo, como le encomendaba cosas, pero era un pequeño. Y resulta que él por allá le mandó a hacer una túnica especial. Y una túnica especial, un vestido especial era de mangas largas y todo eso. Ahí empezó como a crearse la cosita. Y resulta, y había burla y todo, así como en nuestra familia, que cogen a los más pequeños, a aquellos más frágiles, entonces aquellos hermanos mayores o aquellos familiares empiezan a gozarse en porque es de una manera especial o porque trata de tal forma. Bueno, ¿y qué pasó? José empezó a mostrar aquellos dones que tenía con los sueños y él tuvo unos sueños muy particulares y empezó pues a decirles, él ingenuamente pues él era, bueno, una característica de José y porque era tan preferido por sus padres, era porque era un hombre, un chico muy obediente, pero sobre todo de un alma pura, o sea, un corazón muy puro, en todos los niveles de pensamiento, en el cuerpo, era una persona muy, muy pura. Entonces, les contó a sus hermanos, con esa pureza del corazón, sus sueños, y yo creo que era de pronto hasta necesario. Y esa tarea se las dejo, cuáles sueños eran, dos en particular, como así que creó un efecto demasiado grande, ahí se empezó a agrandar ese celo, esa rabia hacia su hermano, y ellos empezaron pues como a maquinar ese plan de, bueno, cómo deshacernos, cómo así, que vamos a adorarlo, a hacer pues más que nosotros, ¿cierto? Por la característica de los sueños, que por eso les dejo la tarea. Pasamos entonces a ese momento donde José estaba allí en aquel lugar y resulta que hubo unas personas muy particulares que tuvieron unos sueños y él tampoco se los voy a detallar, pero lo que sí hubo muy especial es que él empezó a interpretárselos y dijo, ay, es que es esto y hagan esto. Y en su sabiduría y en esa obediencia que tenía con el Señor y en esa intimidad con Dios, imagínense, se dejó usar como instrumento, pero también obedeció, ¿cierto? A ese don, a ese regalo que le dio el Señor. Y ganándose tanta esa confianza con esta persona que era tan cercana al faraón, el faraón empezó a vivir también unos sueños. Y esa persona no lograba, le llegaban los magos, ¿cómo se llama? Divinos, los mejores pues digamos, de esa nación. Pero nada le daba esa tranquilidad, esa certeza de que realmente qué era lo que había pasado. Y le hablan de José, llevan a José y le cuentan, vea, es que tuve estos sueños. Entonces José en su sabiduría le cuenta, le interpreta los sueños y le dice qué hacer. Él muy agradecido, bueno, quedó todo esto así. Avanza el tiempo y resulta que estaban buscando un buen administrador, en su tiempo un gobernador, ¿cierto? Y encuentran este jovencito, pues con tantos talentos, tan sabio, dicen, no, pues quién más que la sabiduría de José para hacerlo. Y efectivamente empieza a ejecutar el plan, o digamos el plan, no, aquellas sugerencias de los sueños, ¿cierto? ¿Recuerdan los sueños? ¿Se recuerdan los sueños de este faraón? El de no, primero fueron las 7, ¿recuerdan? Las 7 que soñó el faraón con 7 vacas,
bueno, nada, los detalles, 7 vacas robusticas, como abundanticas, y 7 vacas flacuchenticas, como de escasez, ¿cierto? Luego hay otro que es de las espigas, también, unas muy frondosas, y las otras 7 también, ya, como se dice, las maticas que no pelechan, bueno, eso, que no pelechan, apestaditas, ¿no? No, eso no lo dice así textualmente la palabra, pero pues criollamente lo decimos así, sí, apestaditas. José, en su sabiduría, le dice, el Señor también en esa gracia que le da de su don, le interpreta el sueño y le dice, bueno, vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces, estos 7 años, él en su sabiduría, ¿qué hace? Bueno, hay que recoger, hay que sembrar, aprovechar esta abundancia, pero recoger. ¿Para qué? Para cuando llegue la escasez. Vea que esto nos sirva en la economía, ¿cierto? En nuestra también sanidad financiera y en la administración, ¿cierto? De nuestras finanzas, que nos sirva mucho. Entonces, efectivamente pasó eso, hubo abundancia. Y seguramente uno cuando tiene más, gasta más, sino que no, desperdicia más, y uno no prevé esos momentos de, bueno, de crisis o de escasez. Entonces, ¿qué hace José? Hace las reservas, pero no para él ni para este reino, digámoslo así. ¿Para qué lo hace? Para toda la nación, todo el pueblo. Entonces, ¿quién tiene ahí el control? Miren cómo vamos viendo la grandeza del Señor. En esta desgracia que acontece, esta situación de este chico, en esta tristeza, en estas heridas, que fueron las heridas más grandes que él tuvo, vamos a entenderlo. Las cosas mundanas, porque mire que esos son los vicios que nosotros vimos hace 15 días, de los vicios antes de la concepción. Cosas mundanas, arrogancia, me recuerdan, arrogancia, gusto por los placeres, dureza de corazón, todo eso es cierto que lo tenían esos chicos, ¿qué más? Ira, imagínense, ira, cólera, soberbia, dureza de corazón, imagínense todo eso. Y él sobrellevó todo eso. Y llegó a este momento donde en su sabiduría, él estaba en su momento de su historia personal, administrando, pero pensando también en cómo ser ese instrumento también de salvación para su pueblo, porque no era para ellos mismos. Y efectivamente pasó. Recuerdan que todo el mundo iba allí a recoger pues como la mesada, digámoslo así, a intercambiar, bueno, todo eso, a recoger pues lo que este faraón podía darles, o esta administración. Y en ese momento de José llega quién? Sus hermanos, allá también, tan necesitados, medio preocupados por su familia y todo eso, allí. José obviamente logra reconocerlos, a él no lo reconocen, y seguramente allí hubo un momento de qué, doloroso, que llegó, que esto también vamos a hoy pedirle al Señor sanidad por nuestros recuerdos dolorosos y todos los recuerdos que vivimos, que vivió José por esa experiencia con sus hermanos, que vivió esa herida de rechazo, abandono, lo dejaron solito, de traición, de humillación, de injusticia. Él vivió todas esas heridas, ¿cierto? Y allí estaba. Seguramente en su humanidad se le ocurrió de todo. Y él lo hizo. Los puso a prueba a todos. Y empezó a indagar. Claro, quería saber de su padre, de su hermanito. Él ya tenía en su corazón todo esto.
y los pone, bueno, miren que él los hizo sufrir un poquito, ¿cierto? Les hace que se robó, les mete unas copas, algo así. Él los puso a prueba, pero yo creo que en el fondo de su corazón, él que no quería, no había venganza, ¿no? En un corazón donde hay cabida solo para la justicia, el Señor, el amor, no hay venganza. Pero hubo necesario de una prueba. Él quería probarlos, pero él quería saber más allá. Al final, traen a su padre, llegan sus hermanos, su hermano menor, él estaba también desesperado y quería saber de su hermano menor. ¿Y qué pasa? No aguanto más. Solo hubo felicidad. Felicidad en su corazón. Solo hubo gozo. Y no hubo cabida sino de una sola cosa. ¿Cuál fue? La más importante. El perdón. Solo había cabida en su corazón para perdonar. Y seguramente la verdadera abundancia, la verdadera libertad de su corazón y la verdadera sanidad, ¿cuál era? Verlos y perdonarlos. Y yo creo pues en mi corazón que no esperaba ni siquiera que ellos se arrodillaran y le pidieran perdón, no. Me recuerda a aquel papá del hijo pródigo, aquel padre misericordioso, que no esperaba que su hijo se arrodillara, al contrario. Él, al ver a su hijo, simplemente con su sola presencia que hizo, lo abrazó, se lanzó hacia él, quiso hacerle una fiesta, le puso sus mejores vestidos, un anillo, mejor dicho. Y José hizo absolutamente lo mismo. Y esa familia, su familia, ¿qué hizo? Arrepentidos, miren que quedaron. Bueno, y ya conocemos el final de esta historia. Y entonces yo quería que nosotras empezáramos terminando la historia de José, que entendiéramos todas estas heridas que venimos desde nuestra historia familiar, porque hoy vamos a hacer el primer ejercicio. Y el primer ejercicio es construir nuestra historia. Recuerdan que hace 15 días también empezamos a escribir cuáles eran como nuestros momentos que conocíamos de nuestra historia, de nuestra familia, cuáles son esas heridas. Y entonces hoy les traemos un ejercicio para construir nuestra historia. Entonces vamos a escribir, les vamos a dar un momentico, tiempito, de que escriban. Allí tenemos lapiceros, hojitas, allá hay la agendita de hojitas o en el celular escriben, para que vayan respondiendo. Faltarán muchas preguntas, no alcanzábamos realmente porque esto es un ejercicio solamente para construir nuestra historia, yo creo que de un retiro completo. Pero hoy vamos a coger solamente unos ítems para traer conscientemente lo que hay en nuestra familia, ¿cierto? ¿Qué heridas podemos tener para que también identifiquemos esos vicios que hay que sanar, sacar de nosotros? Bueno, empezamos. Entonces, construyamos nuestra historia. Vamos a respondernos dónde y cuándo nací. ¿Qué tipo de relación tenían mis padres? Y si yo no tenía a mi papá o no tuve mi mamá, pues simplemente lo escribes. No, solo estuve con mi mamá, solo estuve con mi papá o solo estuve con mis abuelos. Esa es nuestra historia, ¿cierto? Tengo hermanos. ¿Qué lugar ocupo entre mis hermanos, entre ellos?
¿Qué lugar ocupo entre ellos? ¿Cómo es la relación de mis padres conmigo? Ya sabemos, si no tengo sino mi mamá, ¿cómo es la relación de mi madre conmigo o de mi padre conmigo? Si no tengo, sé que muchas fueron también criadas solo por sus abuelos. Vamos a pensar solo en nuestros padres. Si estoy en condición de adopción, esos padres que fueron esa figura directa con nosotros. Si no los tuve también, esos padres de sangre biológicos, escríbelos por favor. ¿Y cómo es la relación? ¿Cómo es esa relación entre hermanos? Entonces les voy a decir, en lo afectivo, en el trato, en la confianza. ¿Cómo es esa relación entre hermanos? ¿Cómo fue la autoridad en mi hogar? Esta que les voy a decir parece muy simple, ¿sí? ¿Cómo fue la autoridad en mi hogar? Esta parece simple, pero tiene algo profundo. Sabemos cómo se llamaron o se llaman los que tienen mis bisabuelos, maternos y paternos. Si no se ponga materno, no sé, o paternos o maternos, pero sí tener la diferencia. ¿Cómo se llaman o se llamaron mis abuelos? Primero mis bisabuelos, luego abuelos. Conozco la historia de mis padres. Conozco la historia. No tienen que escribirla, solo sí o no. ¿Listo? O solo conozco la de mi mamá, entonces pon. O solo conozco la de mi papá. Conozco enfermedades o vicios de mi padre, de mis padres o de mi madre también. Entonces vamos a diferenciarlas. Las conozco y escribirlas. Si, ay no, por parte de mi mamá, no, la mayoría de mis hijos tienen cáncer de estómago o cáncer de mama, bueno, en fin. O sufren de artritis, sufren de la presión o de diabetes, todo eso. O esquizofrenia, o Alzheimer, bueno, todo eso. Vicios también podemos decir, no, hay muchas adicciones al juego o al alcohol, a las drogas, no, mitómanos, o también, no, mucha ruina, ¿cierto? Es como intentando pues como entender un poquito que de ellos puede también afectarnos a nosotros. Vamos a hacer esta última. ¿Existe algún acontecimiento importante que haya impactado toda la familia? ¿Existe alguna? Y lo escriben. Si no, simplemente dicen no. ¿Existe algún acontecimiento importante que haya impactado toda la familia?
y lo escribe. Entendiendo nuestra historia familiar, vamos a hacer un pequeño recorderis, un pasito por acá de los vicios, de nuevo, antes de mi gestación. ¿Recuerdan que es el primer, digamos que uno de los primeros momentos de nuestra etapa de la vida, ese cuadro donde se originan allí aquellos vicios? Recordemos que es amor a las cosas mundanas o del mundo, arrogancia, soberbia, gusto por los placeres, ira, dureza del corazón, un vicio que no lo mencionamos y fue alegría maligna. ¿Y qué es eso? Alegrarme por la desgracia del otro, por el mal del otro, especialmente en la familia. ¿Qué le pasó a estos chicos, a estos hermanos? Pues ya se fue José, ya pues es como que nos libramos y puede pasar lo que alguna aquí dijo, ay, pues estamos preocupados por la herencia. Realmente puede ser eso también, porque también había ese amor de las cosas del mundo, pero también el amor de su padre, ¿cierto? Ese egoísmo que había en ellos. Entonces, recordando esto, recordemos que la sanidad de los vicios es desde dónde, pidiendo las virtudes de cada uno. ¿Listo? Bueno, y eso lo vamos a hacer al final. Porque yo les decía, Dios tiene el control. Y lo más bonito que pasó en la historia de José es que Dios quiere que lo que pase en nuestra historia. La docilidad de José, la pureza de su corazón y siempre la fidelidad ¿a quién? A Dios fue lo que cautivó el corazón del Señor. Y él fue ese llamado, ese instrumento de sanidad y salvación para su familia. Y yo quiero que ahí sí profundicemos en el pasaje de invitación de Hechos 16:31, que nos dice, ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. En este contexto de este encuentro de hoy, nos habla acá de Pablo y el carcelero. Ese es el contexto de este pasaje. ¿Eso de dónde salió? Pues, ¿quién lo dijo? ¿Por qué? Todo esto. Y ya les voy a contar un poquito, pero pues no lo vamos a leer todo, porque vamos a profundizar más en esto. Ese es este pasaje donde Pablo estaba allí en la cárcel. Había otras personas, se me pasa, de pronto aquí está Silas. Pablo y Silas estaban allí juntos en este lugar y había un carcelero y habían otras personas allí. En este contexto es que sucede este momento de angustia de esta persona. Y yo quiero que antes de profundizar acá para que vayamos entrando a esa parte final, entonces lo primero, el primer regalo que nos da el Señor, ¿cuál es? Bueno, uno, el don de la vida, ¿cierto? Estar aquí. Pero nos regala una familia. Y este es la invitación que nos hace este encuentro.
valorar nuestra familia. ¿Por qué? Porque es un regalo, es un don de Dios, porque fue creada por Él. ¿Y desde cuándo sabemos que fue creada? ¿Desde cuándo? Desde Adán y Eva. Hizo hombre, mujer y les ordenó que tuvieran hijos y hacer una familia, ¿cierto? Ahí partimos de esa premisa. Él realmente está interesado en nuestra sanación y en nuestra restauración. Aquí este pasaje nos dice, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Pero a nosotros nos han enseñado que la salvación es ¿qué? Personal, ¿cierto? La salvación es personal. Y Jesús vino ¿a qué? A salvarnos a cada uno de nosotros. Pero no crean, Jesús es el más interesado en salvarnos a todos, a nuestra familia. Y esto lo vamos a ver en este pasaje de Pablo y el carcelero. Y les cuento así, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un terremoto. Y cuando pasó el terremoto, imagínense que era un terremoto, o sea, tumbó muros, puertas, de todo, el estruendo. Y los que han vivido esa experiencia del terremoto, pues saben que esto es una sacudida tremenda, ¿cierto? Y el carcelero, lo primero que sintió fue ¿qué? Mucho miedo. ¿Saben por qué? Porque él creyó que los presos se habían volado, se habían escapado. Y lo primero que él hizo fue que, dice la palabra, cogió la espada y se iba a matar. O sea, él se iba a suicidar. Miren lo que lo llevó el temor, el miedo a ser sentenciado, castigado, hasta ejecutado. ¿Sí? No profundicemos en la ley de ese momento. Y entonces Pablo y Silas pues estaban orando y Pablo lo ve y lo detiene y le dice, no, tranquilo, no pasó nada, aquí estamos todos. Entonces el carcelero los lleva a ellos ambos y les dice, así como entre nos, venga, ¿yo cómo hago para salvarme? Y ahí es cuando Pablo le dice, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y yo quiero que leamos más adelante, miren lo que sigue, para que entendamos qué es eso de que si tú crees, te salvas tú y todos. Y eso no es solo decir, yo oro y ya, entonces ya los otros no se van a salvar o se van a salvar. Miren lo que dice. Le predicaron, sigue con el versículo 32, le predicaron entonces la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y sigue. En aquella hora de la noche los tomó consigo, les lavó las heridas y acto seguido se bautizaron él y todos los suyos. Les hizo subir a su casa, les preparó la mesa y se regocijó con toda su familia por haber creído en Dios. Entonces la familia se quedó sentada. Y este carcelero se quedó sentado. Ay, ya me lo dijeron. Y oré y me quedé sentadito. ¿Qué hizo él? Fue a su familia, habló del Señor. ¿Qué hizo José? Él hizo carácter en toda su historia, los perdonó, pero no solo los perdonó, ¿qué hizo? Los llevó con él, les enseñó el camino, ¿a dónde? A Dios. Y seguro el papá ya había abonado en eso. Pero les dio ¿qué? Testimonio.
testimonio. Y esa es la fe y esa es la oración que no solo me salva a mí, sino que salvará a quién, a los nuestros. Y vamos a entrar entonces, ya por aquí tengo mis apuntes para que cerremos nuestros ojos y vamos, bueno, no, antes de que cerremos nuestros ojos, vamos a escribir en orden así. No es que lo hagan en orden, sino que lo vamos a escribir muy puntualmente. ¿Qué podemos hacer de nuestra historia familiar para llevar también qué? Testimonio, sanidad, salvación. ¿A quién? A nuestra familia. Lo primero, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotras, creer en Jesús. Es lo primero. Creer en Jesús. Nuestra fe, mi oración con fe, nos va a llevar a eso. A hacer aquello que Dios quiere que pase en todos nosotros. Creer en Jesús es lo primero. Es la base y principio de nuestra historia. Jesús. Dios es el centro y es la base de nuestra historia. Base y principio. ¿Y pasó en dónde? ¿En cuál historia? En José. Yo quisiera contar muchas historias, la de Job. Quisiera contar muchas, la de este carcelero. Pero hoy es nuestra historia. Hacer oración con fe, es lo segundo. Oración con fe. Ser testimonio. Sí, ya se los había dicho. Algo personal, algo que debemos hacer nosotros. Confesar nuestros vicios, nuestros pecados y renunciar a ellos. ¿Para hacer qué? Testimonio. ¿Por qué? Porque esto es para llevar a nuestra familia el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Dios, Jesús es el Evangelio. Para llevarlo necesitamos nosotras ¿qué? Nuestra sanidad. Es la nuestra para poder llevar a la familia. Vemos el camino. ¿Y de qué manera podemos empezar como a hacer esos pinitos? Yo sé que es muy difícil entrar a la casa, ay, venga, le hablo de Jesús, no. Uno no tiene que llegar a la casa a hablar. Eso se le nota a uno. Uno es como el rostro de Jesús. Usted está como cambiado. El otro gritó, entonces yo también me le igualaba y gritaba y respondió. Entonces el otro era ofensivo, entonces yo era el doble. Entonces ya voy al grupo, entonces me vuelvo peor porque entonces le saco la Biblia, pero voy gritándole la Biblia y si no le tiro la Biblia. Perdón. Eso no se hace. Cierto, pero pasa eso. Entonces, ¿qué hago yo? El Espíritu Santo que nos da sabiduría, prudencia, gozo, alegría. Y entonces será más alegre, claro. Uno es muy alegre, embriagado con el ron. Y uno ya entra al camino y es, ay, ese tan amargado. Nada. Embriagadas, pero por el Espíritu. ¿Sí o no? Esa es la embriaguez con la que llegamos a nuestro hogar. Entonces, alegres, pero sobre todo serenas. Bueno, muchos frutos que nos trae nuestra conversión, nuestra sanidad para ser ejemplo. Y de ahí, bueno, entonces nos dice la palabra, cambia tu manera de pensar y para que cambie tu manera de vivir. Y inmediatamente pasa. Yo espero siempre que el otro cambie. No, que el otro me pida perdón. O empiezo en una actitud de no digo nada.
Entonces, eso es como una violencia, una ira, como pasiva, pues como cierto. Ay, eso como... no. Obviamente, la prudencia nos enseña en qué momento hablar con amor, decirlo con amor. Bueno, entonces en la práctica, ¿qué cosas podemos empezar a hacer? En piedad, ¿cierto? En oraciones, oraciones cortas. Ah, bueno, pues hagamos aunque sea el ángel de la guarda, aunque sea. Ese aunque sea, es vamos a hacer el ángel de la guarda. Con fe, necesitamos el ángel de la guarda, enseñarles que todos tenemos ese regalo, desde que somos concebidos, nuestro ángel de la guarda para que nos proteja. Hagamos el ángel de la guarda. Entonces, no la oración cortica, sino la larguita. Y les voy a contar un testimonio de eso. Hacer entonces el rosario en familia, si lo ven pues como tan difícil, cada 8 días, todos los días, bueno. Una oración en la mañana o en la noche. Venga, leamos el evangelio de hoy. Una palabra. Ay, no, todos los días. Yo sé que aquí, pues, son muy pocas las personas que no tengan chat de la familia. Entonces, un mensajito de la palabra. No los llenemos tampoco, vea, de religiosidad. De verdad, eso no entra. Cuando nosotras mismas no somos el ejemplo vivo del amor del Señor, ¿cierto? Entonces, un mensaje muy puntual, una reflexión que corta, por favor. Cuando empezamos en esto, cortas. Esas cosas tan largas, eso no pega mucho. Hay unos que se toman el tiempo, otras que no. Yo sugiero imágenes, imágenes, cosas de verdad muy impactantes. Y hay cosas muy bonitas, ojalá de fuentes confiables, fuentes sanas que nos ayuden. Ir a misa, pues al menos cada 8 días, la misa del domingo, que debiera de ser, ¿cierto? Y qué bonito en familia. Yo les voy a contar un pequeño testimonio. Desde que empezó la pandemia, recuerdo mucho, una tía estaba en una situación familiar, ella vive en Canadá, muy especial, pero dolorosa, muy particular, sufría mucho y se alejó de todos nosotros. Pero el Señor, mi mamá es una mujer de mucha oración con sus cosas, pero ella, ella, su fuente, su centro es el Señor. Y ella buscándola, yo creo que su oración también fue respondida porque fue con mucha fe. Mi tía, pues, como decimos los paisas, le salió, por fin le salió. Ella, bueno, acogió una de esas llamadas y la atendió. Le dijo, ay, negrita, pues hagamos un rosario, hagamos pues al menos una Ave María. Y empezó, ella accedió y empezaron como a hacer una Ave María y a hablar todos los días. Justo, cuando pasó esto, empezó la pandemia. Exactamente, empezó. Entonces, mi mamá ya nos había dicho, ay, qué bueno hacer un rosario, no sé qué, pero no había nada. A la comunidad del Señor le inspiró el Espíritu Santo, nos dio un regalo muy grande que fue la iglesia doméstica. Recuerdan, no sé, los que han estado en la comunidad ya antecitos. Entonces empezaron a promover la iglesia doméstica, orar en familia y aprovechar pues esta virtualidad. Empezamos a hacer un ejercicio y que qué familias se reunían. Entonces yo llevé la propuesta a mi familia, le dije, mami, ve, vamos a empezar a hacer iglesia doméstica. Y nos empezaron a mandar todos los días como un devocional, qué hacer en la iglesia doméstica. Y entonces empezamos con la lección, que es pues como una meditación de la palabra, y hacemos unos pasitos, muy sencillito. Empezaron a hacerla, pero era como cada 8 días. Entonces en mi casa se nos ocurrió, no, empecemos el rosario, aprendamos el rosario. Entonces empezamos, mi mamá con mi hermana y mi tía y yo, empezamos a hacer el rosario todos los días. Yo, bueno, entonces los miércoles hagamos la lección, la iglesia doméstica. Listo. Eso fue en el 2021. Marzo, algo del 2021. Les puedo decir, hoy es junio 20,
2020, bueno, el 2020. Hoy es junio 28, 2023 y aún hacemos la iglesia doméstica. Todos los días hacemos el rosario, nos conectamos tardecito pues porque ellas viven en Canadá y bueno, por las distancias, entonces nos reunimos. No todas están todos los días, yo a veces no puedo estar todos los días, bueno, pero sé que a las 10 ya sabe uno que hay una alarmita cuando empiezan a llamar, de la llamada del rosario, pero sabemos todos que ahí están. En el transcurso de estos años se han conectado más familiares, más personas, se han retirado, lo han hecho dos personas, lo hemos hecho muchos como lo han hecho, pero no se deja de hacer. Pero sí sabemos, tenemos la claridad de que en esta iglesia doméstica, en este rosario, oramos por todos. Y gente envía a intenciones, ay, que oren por eso porque saben que lo hacemos. Esto que trajo a mi casa, conversión. Desde mis tíos no tienen una parroquia, una iglesia donde puedan ir a misa, o van cada mes, o tienen que desplazarse muy lejos, de pronto ahora pueden un poquito más. Unos trae conversión donde van, mi hermana se me acaba todos los días, mi mamá, a la Eucaristía, y fue así como hubo perdón, dos hermanas que no se hablaban, y en esta iglesia doméstica se perdonaron, hermanos que se aman, oramos por los enfermitos, se han sanado en nuestra casa, y esto es un ejemplo de que si Dios está en el centro de nuestras vidas, pasa esto, sanidad, restauración. Y es un camino, esto no es, ay ya, pues ya se sanaron todos, se salvaron, no. Muchos en el anhelo de nuestro corazón, que quisiéramos, que queremos sanidad, que queremos que realmente haya esa restauración, pero estamos ahí perseverando. Nos falta mucha fe, sí, pero vamos a tenerla cada día porque esa oración nos fortalece más. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a poner una canción donde nos llama, nos invita. El Señor nos da esa confianza de que todo lo puede. Una familia comienza en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja es el uno y el otro, de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nada interfiere en la vida, en la paz de los dos, y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor.
los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Sí, Señor Jesús. Bendice nuestra familia universal, oh Dios. Bendice nuestra familia colombiana que se desangra día a día, Señor. Bendice, oh Dios Santo, bendito, todas las familias que están desmoronadas, envueltas en el odio. Reintégralas por tu gran amor. Bendice mi familia, Señor. Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos se encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Gracias, Señor. Bendecido, Gracias, Señor. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Bendecido, Señor. Gracias. La mía también. Nuestra sanidad empieza bendiciendo a cada uno de esos seres queridos, de nuestras familias, todas las personas que hacen parte de ello. Nuestros padres, gracias por nuestros padres. Gracias, Señor, por aquel vientre, Señor, donde fuimos concebidas. Gracias. Gracias por ese Padre, Señor, que dio vida también para que estuviéramos acá. Gracias. Señor, nos presentamos delante de ti con un corazón contrito y humillado. Te queremos pedir perdón, porque queremos, Señor, también ser liberadas, ser perdonadas, Señor, ser sanadas. Queremos, Señor, ser ese instrumento de salvación para nuestras familias. Gracias, Señor, porque tú lo haces todo. Tú creaste la familia, Señor, para bendecirnos. Gracias, gracias. Dale gracias a Dios por toda tu historia familiar. Vamos a clamar al Señor. Clama a Él la sanidad de tu familia. Vamos a decirle, Señor, por tu sangre, por tus llagas, Jesús, Hijo,
de María de Nazaret. Sana nuestra familia, libérala de todos los vicios, ataduras, maldiciones que han encadenado, Señor, cada persona y han traído amargura, enfermedades, dolor, dureza de corazón, arrogancia, ira. Pedimos a ti, Señor, esa gracia sanadora. Libéranos. Sánanos, Señor. Gracias. Hoy sana nuestra tristeza, amargura. Señor, danos el fruto de tu Santo Espíritu. Gracias porque animas nuestro espíritu, nuestro corazón. Hoy en fe, Señor, sabemos que tu amor es tan grande que nos liberas. Gracias, Señor, gracias. Si hoy tienes en tu corazón ese sentir, ese deseo o esa necesidad de perdonar, levántate. Levántate en el Señor. Pídele al Espíritu Santo esa sabiduría, también esa prudencia de hacerlo. Él te dará todos los medios para hacerlo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por traer sanidad, restauración a nuestra casa. Gracias, gracias. En fe, Señor, lo sabemos, lo recibimos. Y hoy bendigamos nuestra familia. Bendícela, Señor, bendita esta familia, Señor, que has creado para mí. Gracias. Contempla tu familia, tu historia. Y te pedimos, Señor, hoy sanidad a toda herida, a todo recuerdo doloroso. A esa historia de nuestra familia que fue impactada por un acontecimiento, una pérdida dolorosa, Señor. Sana esta mente, estos recuerdos a todos. Gracias, gracias. Gracias. Libéranos, Señor, de toda ruina, de toda maledicencia, Señor. Libéranos de todo espíritu de enfermedad, de muerte. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Te pedimos, Señor, las virtudes que necesitamos. Señor, amor a lo divino, humildad. Amor a ti, Señor, que seas el centro de nuestra vida. Docilidad a tu Santo Espíritu. Prudencia, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Porque hoy, Señor, viene a nuestro corazón la paz que necesitamos. Gracias, Espíritu de amor. Gracias. Gracias, Señor. Bendito eres. Y alabemos al Señor dándole gracias a Él por sus maravillas, por todo lo que hace en nuestras vidas, en nuestra familia. Gracias. Bendito,
Adorado y alabado eres tú, Señor. Alabanza y gloria, Señor, a tu santo nombre. Bendito eres, Señor. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer la oración que Jesús nos enseñó todas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Madre del Cielo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. Bueno, queremos hacerle una invitación muy especial para el próximo encuentro, no se lo pierdan, las invitamos de verdad a que vivan este hermoso momento con el Señor, presencialmente en las que lo puedan hacer, de verdad que trae grandes bendiciones. Bueno, Dios las bendiga.